En nuestra sección de material para corredores, hoy vamos a hablar de una trailera, pero no es cualquiera. Es una de las traileras más picantes que hay en el mercado. Estamos hablando de las Brooks Catamount, que en esta ocasión van por la versión 4. Se han renovado, vienen más livianas y, sí, más rápidas que nunca. Pero antes de empezar, hago esta aclaración. Son un calzado de estos que saben muy bien lo que buscan. No son un calzado de estos genéricos que puede usar cualquiera, para cualquier circunstancia, estos que son versátiles. Es una verdadera especialista. Es una zapatilla para correr en montaña, pero en distancias cortas, te diría idealmente hasta 15 kilómetros, y hacerlo de una forma veloz, rápida. No le pidas comodidad extrema, no le pidas amortiguación extrema, pedile así velocidad y pedile capacidad de reacción, de cambios de ritmo, porque ahí lo vas a encontrar. Ese siempre ha sido el espíritu de este modelo Catamount de Brooks, y en la versión 4 no defraudan. Vamos a ver algunos detalles, empezamos de abajo para arriba como siempre lo hacemos en este canal. Vamos a encontrarnos con un taqueado que no es demasiado agresivo, te diría para nada agresivo, que tiene un agarre medio abajo, y esto lo hacen buscando justamente agilidad, velocidad, pero ten en cuenta que posiblemente si el terreno es muy pantanoso, muy barroso, por ahí tal vez tengas algunas dificultades a la hora de traccionar, especialmente a la hora de bajar, si es que querés frenar. Pero como te dije, estas Catamount no están pensadas para frenar, están pensadas para ir a todo lo que da, a todo el ritmo que sea posible. Yendo un poco más arriba nos encontramos con una media suela que absorbe los impactos de una forma relativamente buena, pero no son estos calzados con tope de amortiguación, que son suavecitos, que son cómodos, que te dan esa sensación de ir corriendo sobre algodones. Acá no, acá va a ser un poco más durito, un poco más firme, con buena reactividad, eso sí, pero vas a notar que sacrificas comodidad. Repito una vez más esto, el concepto de frazada corta en todos los calzados, en todos los modelos, de todas las marcas. Te tapas la cabeza, destapas los pies, o te tapas los pies y destapas un poco la cabeza. Tenés que elegir qué es lo que querés tapar, qué es lo que querés cubrir y qué es lo que estás dispuesto a dejar un poco libre. En el calzado pasa lo mismo. Tenés que saber muy bien para qué lo vas a usar, especialmente en modelos como estos, que son bien verticales, que saben muy bien lo que quieren y que apuntan a eso. Yendo más arriba aún, nos encontramos con una capellada que, como es un clásico en los calzados de trail, no tiene elasticidad, y esto se hace a propósito para que el pie quede bien sujeto ahí y que puedas responder bien a los cambios de terreno, especialmente cuando estás bajando, donde tu pie tiende a moverse un poco más lateralmente. Es importante que siempre el calzado de trail te ofrezca esta rigidez en el upper como para poder amarrar bien los cordones ahí y no tener esos movimientos laterales que pueden traerte alguna lesión, alguna torcedura. Y la Catamount 4, como en las versiones anteriores, responde muy bien en ese aspecto. Es un mallado que no es de los más respirables, más bien cerradito. Te diría que es un calzado más para temporadas frías, para temporadas de otoño e invierno, que para verano muy caluroso. Si bien tal vez no sufras mucho de calor, está más preparado para el invierno que para el verano. Arriba, un clásico en cualquier calzado que se precie de veloz, esta lengüeta bien minimalista que está sujeta a los costados como para que no se te mueva, también un punto a favor ahí, y un contrafuerte bastante blando que no tiene esa rigidez que tienen por ahí los calzados que están hechos para meter más kilómetros en la montaña, para largas distancias. Recordá esto, está pensado en distancias cortas y en la velocidad. También por eso el contrafuerte es bajito, como para que tengas más movimiento ahí libre de tu tendón de Aquiles y de tus tobillos. Los únicos refuerzos de la capellada, del upper, están ubicados aquí en la parte delantera exterior. Fíjate que en la parte interior no tienen refuerzos de ningún tipo. No buscan eso, prefieren quitar un poco de refuerzo y con esto también de la frazada corta ganar un poco en peso. Es un calzado relativamente liviano para una zapatilla de trail running. Estamos ahí por debajo de los 270 gramos, con ese toque de picante en estas carreras rápidas para las que está preparada. Brooks, modelo Catamount, en su versión 4, sigue siendo fiel al ADN de sus predecesoras, sabe muy bien lo que quiere y en esta reseña te lo expliqué para que no te queden dudas. No obstante, me gustaría también ahora invitarte a que dejes algún comentario aquí debajo si utilizaste algún modelo anterior de estas Catamount o la actual, o también algún modelo de trail running de la marca Brooks, como para que entre todos nos ayudemos en esta comunidad a elegir mejor nuestro calzado. Todo lo que hayas sentido, lo bueno, lo malo, lo que te gustó, lo que no te gustó, déjalo ahí abajo y por supuesto también invito a todos a leer los comentarios
como para enriquecernos en conocimiento con eso. Nos vemos en el próximo video del canal para que falta poco. Abrazo de Finisher para todos.